Tras una serie de rumores de divorcio que sacudieron las redes sociales, Thalía finalmente rompió su silencio. Y lo que confesó sobre su matrimonio con Tommy Mottola conmocionó a toda la industria del entretenimiento. Tras la imagen de una pareja poderosa, adinerada y feliz, se escondía una verdad que Thalía nunca se había atrevido a revelar. Mi matrimonio no era perfecto, y ya no puedo callarlo. Con esa frase explosiva, Thalía comenzó la revelación más fuerte de su vida. Una verdad que derrumbó en segundos la imagen del matrimonio impecable que el público creyó ver durante más de 2 décadas. Su voz tembló al pronunciarla, pero esta vez no retrocedió. Después de años de rumores, silencios y sonrisas obligadas, decidió enfrentar lo que tanto había evitado su realidad emocional dentro de la relación con Tommy Mottola. Desde el primer instante de su confesión quedó claro que lo que estaba por relatar no era una simple incomodidad, ni un malentendido matrimonial, sino una historia profunda llena de matices, donde el brillo del éxito convivía con sombras que muy pocos imaginaban. A sus 52 años, Thalía explicó que la presión de mantener una imagen perfecta había llegado a ser tan grande que terminó por consumir su paz mental. Por primera vez habló sin filtros, confesó que durante años se sintió atrapada en una estructura emocional que la hacía dudar de sí misma, de su voz, incluso de su valor. El público siempre vio a Thalía como una mujer fuerte, radiante, con una vida de ensueño al lado de un hombre poderoso en la industria musical. Y sí, al inicio ella también creyó en ese cuento de hadas. La admiración hacia Tommy fue real. Él era un estratega brillante, un hombre con influencia y visión, alguien que parecía ofrecer estabilidad, protección y un futuro sólido. Pero con el tiempo lo que empezó como cuidado se transformó, según sus palabras, en una forma de control sutil pero constante. Thalía relató que hubo momentos en los que sintió que su vida había dejado de pertenecerle por completo. Decisiones profesionales, compromisos sociales, incluso aspectos personales. Todo parecía estar envuelto en una lógica donde su rol era encajar y obedecer. Y aunque ella nunca dudó del cariño que Tommy le tenía, reconoció que la relación se volvió desigual, cargada de expectativas que la alejaban cada vez más de su esencia. La artista también narró que durante años trató de justificarse internamente. Buscó razones para no sentirse mal. Repitió una y otra vez que debía estar agradecida por todo lo que tenía. Pero esa gratitud forzada empezó a convertirse en una jaula emocional. Una jaula silenciosa, sin barrotes visibles, pero que la desgastaba día a día. En la intimidad confesó que tenía noches donde lloraba sin saber exactamente por qué. No era tristeza pura ni enojo. Era una mezcla de agotamiento, confusión, miedo y una sensación devastadora de no poder ser ella misma dentro de su propio matrimonio. Había momentos en los que miraba su reflejo y no reconocía a la mujer que veía. Ya no era la joven soñadora que conquistó el mundo con su energía natural. Era alguien que se esforzaba demasiado por sostener una historia que ya no la sostenía a ella. La presión mediática también desempeñó un papel crucial. Al ser una pareja icónica, cualquier gesto entre ellos se analizaba. Cualquier rumor se multiplicaba. Cualquier silencio se volvía sospechoso. Y aunque muchas veces ella y Tommy lograron frenar las especulaciones internamente, la tensión crecía. Thalía confesó que paradójicamente cuanto más intentaban mostrar unión ante el público, más se alejaban emocionalmente en privado. Uno de los momentos más impactantes que compartió fue cuando admitió que en varias ocasiones quiso hablar con profundidad sobre sus sentimientos, pero se encontró con respuestas diplomáticas frías, prácticas. Tommy, acostumbrado a tomar decisiones estratégicas en la industria, parecía abordar también la vida emocional con ese mismo enfoque calculado. Y para Thalía, que siempre había sido intuitiva, sensible, espontánea. Eso fue creando una barrera invisible, pero impenetrable. Con voz entrecortada confesó que lo que más le dolió no fueron las discusiones, que de hecho fueron pocas, sino la indiferencia silenciosa. Esa sensación de que sus emociones eran vistas como exageraciones o distracciones. Ese sentimiento de estar sola al lado de alguien que decía amarla pero que no lograba acompañarla emocionalmente.
La confesión culminó con un mensaje que dejó al público en shock. Durante años pensé que si hablaba todo se vendría abajo, pero ahora sé que lo que realmente se estaba derrumbando era yo. Con esa frase, Thalía no solo expuso la grieta de su matrimonio, sino también la profundidad de su proceso interno. El mundo la escuchó con atención. Ella por fin se escuchaba a sí misma. Durante muchos años, Thalía mantuvo una imagen impecable frente al público, una versión cuidadamente construida, que mostraba glamour, éxito y una estabilidad emocional que con el tiempo dejó de corresponderse con la realidad que vivía puertas adentro. En sus 50 años, con la madurez que solo llega después de enfrentar demasiados silencios, confesó que lo que verdaderamente la desgastó no fueron los conflictos abiertos con Tommy Mottola, sino esos detalles casi invisibles, esas pequeñas restricciones que se infiltraron en su vida cotidiana, hasta convertirse en una forma de presión silenciosa, que ella misma tardó en identificar. La relación comenzó con admiración mutua, una mezcla intensa de cariño, ambición profesional y un profundo deseo de construir algo sólido. Tommy, con su imponente presencia en la industria musical, ofrecía una estructura estable y una visión estratégica que al principio pareció complementar la naturaleza intuitiva y sensible de Thalía. Pero a medida que los años avanzaban, esa estructura empezó a sentirse más como una condición que como un apoyo. Thalía relató que en los primeros años se sintió acompañada y valorada, pero poco a poco comenzó a notar un patrón incómodo. Sus decisiones personales y profesionales empezaban a pasar por filtros que no existían antes. Proyectos que la emocionaban genuinamente eran evaluados no por lo que significaban para su crecimiento artístico, sino por lo que encajaba en el plan cuidadosamente diseñado por Tommy. Si ella quería probar algo nuevo, él argumentaba que no era estratégico. Si deseaba volver a México por un tiempo para reconectar con sus raíces, él aseguraba que no era el momento adecuado. Y aunque al principio ella intentó dialogar con el tiempo, terminó cediendo para evitar fricciones, aceptando una estructura que sin darse cuenta la alejaba de su esencia. La vida social también comenzó a volverse una extensión del control. Thalía reveló que Tommy organizaba eventos, reuniones y apariciones públicas con precisión casi empresarial. Cada detalle estaba calculado para proyectar una imagen: la pareja perfecta, la mujer radiante, el matrimonio sólido. En ocasiones, ella solo quería descansar, pasar una noche tranquila en familia o dedicarse tiempo a sí misma. Pero la presión por cumplir con las expectativas externas la obligaba a asistir a compromisos que no deseaba. Con los años, esta constante presentación ante el público se volvió un peso emocional profundo, pues sentía que actuaba más que vivía, que interpretaba un papel que ya no le pertenecía. Los viajes fueron otro punto donde la presión se hizo evidente. Aunque a Thalía siempre le gustó recorrer el mundo, hubo periodos en los que sintió que las giras y compromisos se transformaban en obligaciones ineludibles. No importaba qué estuviera viviendo emocionalmente, siempre debía estar disponible, siempre debía sonreír. Había momentos en los que deseaba detenerse, tomar aire, darle espacio a su corazón para procesar lo que sentía, pero el ritmo impuesto por la agenda profesional no se lo permitía. Tommy, en su afán de mantener la maquinaria funcionando, parecía no percibir el desgaste emocional que esto generaba. Lo más doloroso, sin embargo, fue la desconexión emocional. Thalía confesó que cuando intentaba abrirse y compartir su angustia se encontraba con respuestas prácticas frías o demasiado racionales. Para él las emociones debían resolverse con lógica. Para ella necesitaban ser escuchadas y comprendidas. Esa diferencia creó una distancia que con el tiempo se convirtió en un abismo. La cantante dijo que hubo noches en las que lloró en silencio, no porque hubiera un conflicto evidente, sino por la sensación devastadora de sentirse sola dentro de un matrimonio que se suponía debía protegerla. Esa soledad emocional fue, según sus propias palabras, una de las heridas más difíciles de cargar. Uno de los momentos que más la marcó ocurrió justo antes de una entrevista internacional. Había tenido un día emocionalmente agotador y estaba al borde de un colapso. Lloró minutos antes de entrar al set, buscando consuelo en la mirada de Tommy, esperando que él entendiera su fragilidad.
Pero en lugar de un abrazo, recibió una frase tajante que jamás olvidó. Recuerda quién eres y por qué estás aquí. No dejes que nada te saque del personaje. Esa afirmación la petrificó. No era una esposa babando con su compañero. Era una figura pública siendo moldeada por su propio marido. Sentir que incluso su vulnerabilidad debía ocultarse la dejó profundamente herida. Con los años, los pensamientos que antes descartaba empezaron a perseguirla con fuerza. ¿Vivía su vida o vivía un personaje? ¿Era feliz o solo estaba cumpliendo un rol? ¿Quién era la verdadera Thalía cuando nadie la veía? Estas preguntas se volvieron un eco constante dentro de su mente. Ella nunca negó que Tommy la apoyó en muchos aspectos, pero también admitió que ese apoyo venía con condiciones que la alejaban de su autenticidad. No se trataba de maltrato abierto, sino de una sutil acumulación de límites que ella no había elegido. La presión silenciosa que vivió no se manifestó en grandes explosiones, sino en detalles diarios, decisiones pequeñas, silencios prolongados y emociones reprimidas. Ese desgaste invisible se volvió el preludio inevitable del colapso emocional que marcaría el rumbo de lo que vendría después. Y aunque durante años logró mantener la sonrisa ante las cámaras, la verdad es que su espíritu se iba apagando lentamente atrapado en un matrimonio que la hacía sentir vista, pero no escuchada. Thalía siempre fue experta en sostener la sonrisa perfecta incluso en los días más difíciles. Pero llegó un momento en que la tensión interna superó cualquier esfuerzo por aparentar bienestar. Fue durante una etapa particularmente intensa de compromisos profesionales, cuando ella sintió que su mundo emocional comenzaba a fracturarse sin posibilidad de recuperación inmediata. Cada amanecer la encontraba más agotada con la sensación de estar viviendo en automático cumpliendo rutinas que no le pertenecían. El brillo que mostraba ante el público ya no lograba ocultar la fragilidad que cargaba en silencio. Y aunque intentaba aferrarse a la idea de que todo terminaría mejorando la realidad, era que estaba dejando de reconocerse en el espejo. El punto de quiebre llegó en una mañana que desde afuera parecía igual que todas. Tenía una sesión fotográfica planeada seguida de reuniones y un evento nocturno. Pero al despertar su cuerpo no respondió. Sintió un peso insoportable en el pecho, una mezcla de tristeza y ansiedad que la paralizó. A pesar de los minutos que pasaron, no pudo levantarse de la cama. Las lágrimas comenzaron a fluir de una manera que ella misma no pudo explicar. No eran lágrimas de rabia ni de frustración puntual. Eran lágrimas acumuladas durante años de silencios de presiones y de sentimientos postergados. Ese día, por primera vez, Thalía se permitió admitir que algo dentro de ella se había roto. Tommy, al verla en ese estado, reaccionó con desconcierto. En lugar de sentarse junto a ella para escucharla, revisó su agenda y le recordó los compromisos que no podían cancelarse. Thalía relató que esa reacción fue como un golpe inesperado. Durante mucho tiempo había intentado justificar la falta de empatía emocional de su esposo, convenciéndose de que era simplemente su manera de ser. Pero ese día entendió que la distancia entre ellos se había vuelto demasiado grande. Ella necesitaba apoyo y comprensión. Él ofrecía eficiencia y estructura sin notar que su esposa estaba al borde de un colapso emocional. Con el paso de las horas, la presión aumentó. Su equipo empezó a llamar preguntando por qué no llegaba. Cada llamada era un recordatorio de que su vida estaba diseñada para funcionar sin darle espacio a la vulnerabilidad. Y ahí comprendió que el problema no era solo la industria, sino la dinámica de su relación. Tommy, en su intento de manejarlo todo, había invadido un espacio fundamental, su derecho a sentir y a detenerse cuando lo necesitaba. Ese día, mientras se obligaba a ponerse de pie para cumplir con lo pactado, Thalía sintió una desconexión profunda entre su cuerpo, su mente y sus emociones. Era como si estuviera observándose desde afuera, interpretando una versión vacía de sí misma. El episodio continuó días después, cuando durante una reunión en la que se discutían estrategias de promoción, ella sufrió una crisis emocional frente a su equipo. No fue un estallido dramático, sino una rendición silenciosa. Se quedó sin palabras, sin energía, sin la capacidad de sostener la apariencia de perfección.
Sus manos temblaban y apenas podía articular frases coherentes. Nadie sabía cómo reaccionar, excepto Tommy, que intentó continuar la reunión, como si nada estuviera ocurriendo. Esa indiferencia hirió profundamente a Thalía, pues evidenciaba que su bienestar emocional estaba quedando relegado en un segundo plano frente a las obligaciones laborales. La crisis se extendió a su vida cotidiana. Comenzó a experimentar insomnio, pensamientos confusos y una sensación de vacío que era imposible ignorar. Intentó encontrar consuelo en sus rutinas creativas, pero incluso cantar algo que siempre le había salvado el alma, dejó de ser un refugio. Esa pérdida de conexión con lo que más amaba fue el signo definitivo de que algo tenía que cambiar. El dolor ya no podía esconderse detrás de maquillajes perfectos o luces brillantes. Había alcanzado un nivel que exigía atención urgente. Fue entonces cuando empezó a visitar en secreto a una terapeuta. Durante las primeras sesiones le costaba hablar, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez debía admitir en voz alta que su matrimonio no le daba la estabilidad emocional que tanto necesitaba. La terapeuta le ayudó a entender que la presión silenciosa acumulada durante años había debilitado su salud emocional, y que su colapso no era un fracaso, sino una señal contundente de que estaba viviendo una vida que no correspondía a su verdad interior. Reconocer esto fue doloroso, pero también liberador. Con el tiempo, Thalía entendió que su colapso no había sido un episodio aislado, sino la consecuencia inevitable de una vida vivida bajo expectativas ajenas. Había llegado a un punto en el que mantenerse fuerte significaba hacerse daño. Y aunque aún no sabía cómo enfrentar lo que venía, sí sabía que no podía seguir ignorándose a sí misma. Ese despertar emocional tan devastador como necesario fue el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el rumbo de su relación con Tommy Mottola y el sentido de su propia vida. Durante mucho tiempo, Thalía había tratado de convencer a su corazón de que el distanciamiento emocional en su matrimonio era solo una fase pasajera. Pero a medida que avanzaban los meses, comenzó a notar señales inquietantes que no podía seguir ignorando. No se trataba de escenas dramáticas ni discusiones explosivas. Era algo más sutil, más doloroso. Una sensación de que Tommy ya no estaba presente en la relación de la manera en que ella necesitaba. Todo empezó con pequeños cambios, mensajes que él ocultaba a horarios extraños, que justificaba con reuniones imprevistas. Y esa manera distante de hablarle como si estuviera concentrado en otro universo del cual ella ya no formaba parte. Cada uno de esos detalles parecía insignificante por separado, pero juntos formaban un patrón que la inquietaba profundamente. La primera vez que sintió que había algo más detrás de esa distancia fue durante una cena familiar. Mientras todos conversaban animadamente, Thalía notó que Tommy se ausentaba mentalmente revisando su teléfono con una frecuencia inusual. Cada vez que la pantalla se encendía, él giraba el dispositivo lejos de su vista. Ella intentó ignorarlo, pero la inquietud se instaló dentro de ella como un nudo que no podía desatar. A lo largo de la noche, el comportamiento se repitió una y otra vez, y la sonrisa de Thalía se volvió cada vez más forzada. La alegría del momento familiar no pudo ocultar la punzada de sospecha que le atravesó el pecho. Con el tiempo la situación empeoró. Tommy comenzó a llegar tarde, siempre acompañado de explicaciones extensas que sonaban demasiado ensayadas. El tono de su voz había cambiado, ya no era cálido ni cercano. Se había vuelto administrativo, casi indiferente. Thalía sentía que hablaba con un ejecutivo, y no con su esposo. Lo más doloroso fue darse cuenta de que él ya no la miraba como antes. No había ternura, no había complicidad, solo una especie de obligación distante que la hería más que cualquier discusión. Fue entonces cuando empezó a sospechar que había otra mujer en su vida, aunque no tenía pruebas concretas. La confirmación llegó de una manera inesperada. Una tarde, mientras buscaba un documento en el despacho de Tommy, encontró una carpeta abierta sobre el escritorio. No habría prestado atención si no fuera porque dentro había impresos varios recibos de hoteles y reservas privadas en fechas que no coincidían con los viajes laborales que él había mencionado. Su corazón se aceleró mientras observaba los nombres, las horas, las ubicaciones. Aunque ninguno mencionaba explícitamente a la otra persona, el patrón era evidente.
Era imposible no sentir un golpe helado recorriéndole el cuerpo. Thalía cerró la carpeta lentamente tratando de controlar el temblor de sus manos. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la realidad era demasiado clara como para seguir justificando lo injustificable. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa para ella. No sabía si debía confrontarlo o esperar a entender mejor lo que estaba pasando. En su interior luchaban dos voces. Una que le pedía ser fuerte, mantener la dignidad y buscar la verdad. Y otra que temía destruir lo poco que quedaba de la estabilidad emocional de ambos. En medio de este caos interno, su terapeuta le sugirió observar sin reaccionar impulsivamente, pues muchas veces las respuestas aparecen sin necesidad de presionar. Thalía siguió ese consejo, aunque cada minuto se sentía más pesado que el anterior. La verdad finalmente se reveló una noche en la que Tommy regresó más tarde de lo habitual. Al entrar en la casa, evitó su mirada de una manera tan evidente que Thalía sintió cómo se desplomaba otra pieza dentro de ella. No hicieron falta palabras. Ese silencio cargado, esa incapacidad de enfrentar a la mujer que tenía frente a él, fue la confirmación definitiva. Él sabía que ella había descubierto algo, aunque ninguno lo mencionara en voz alta. Thalía, con una serenidad que ella misma no esperaba, comprendió que la traición no siempre viene acompañada de confesiones o confrontaciones estruendosas. A veces, se manifiesta en la forma en que alguien deja de cuidar lo que un día juró proteger. Aquella noche marcó un antes y un después. Por primera vez, Thalía sintió que su matrimonio había llegado a un punto de quiebre irreversible. No fue solo el hecho de que él hubiese compartido tiempo y emociones con otra persona. Fue la traición emocional, la ausencia, la indiferencia, el abandono silencioso de su vínculo. Ese descubrimiento se convirtió en una herida profunda que cambió para siempre la manera en que ella veía su relación y a sí misma. Fue el momento en que entendió que continuar así significaría perder por completo su paz interior. Después de semanas intentando procesar el peso de aquella traición silenciosa, Thalía comprendió que ya no podía seguir viviendo entre dudas, angustias y esa sensación constante de vacío emocional. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: ¿cómo había llegado su matrimonio a un lugar tan distante de lo que alguna vez soñaron juntos? Aunque intentaba mantener la compostura frente al público, por dentro, luchaba con una mezcla de dolor, desilusión y un cansancio acumulado que la estaba consumiendo. Una parte de ella aún quería creer que todo podía arreglarse, pero la realidad que tenía frente a sus ojos era demasiado clara para continuar aferrándose a la esperanza. Fue entonces cuando decidió hablar con Tommy. No buscaba una confesión dramática ni una explicación que justificara el daño. Solo necesitaba escuchar de su propia voz la verdad que llevaba tiempo rondando en el ambiente. Eligió un momento tranquilo, sin cámaras, sin compromisos, sin distracciones. Cuando se sentaron frente a frente, el silencio inicial fue tan pesado que parecía llenar toda la habitación. Thalía lo observó esperando que él rompiera aquel muro emocional. Pero Tommy, quizás por culpa o miedo, mantuvo una postura fría, casi distante. Ella tomó aire y lanzó la pregunta que llevaba semanas guardando: si había otra persona. La respuesta, aunque envuelta en frases evasivas, confirmaba lo que su corazón ya sabía. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una aceptación dolorosa de que su historia había cambiado para siempre. Después de esa conversación, Thalía tomó una decisión que no fue impulsiva, sino el resultado de un largo proceso de reflexión interna. Entendió que la traición no solo había afectado la confianza, sino que también había erosionado la esencia misma de su matrimonio. Lo que antes era complicidad se había transformado en distancia. Lo que era amor se había convertido en rutina forzada. Durante muchos años, había sacrificado partes de sí misma para mantener la relación a flote, pero ahora reconocía que su bienestar emocional estaba en peligro. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en lo que ella realmente necesitaba: paz, estabilidad y la oportunidad de volver a sentirse plena. Con el apoyo de sus seres cercanos, Thalía comenzó a reconstruirse desde adentro. Entendió que el fin de una relación no define el valor de una persona.
Cada día recuperaba un pedazo de su identidad, de su seguridad, de su fuerza. Empezó a dedicar tiempo a su salud emocional, a sus proyectos personales y a esas pequeñas cosas que antes había dejado en segundo plano. Su entorno también lo notó. Se veía más tranquila, más centrada, más auténtica. Aunque aún sentía dolor, era un dolor que comenzaba a transformarse en aprendizaje. El gran giro ocurrió cuando decidió compartir parte de su proceso en una conversación íntima con su círculo más cercano. No necesitaba revelar detalles al público, pero sí expresar que estaba entrando en una nueva etapa. Afirmó que había tomado una decisión definitiva acerca de su matrimonio. No permitiría que el pasado dictara su futuro. No se trataba de venganza ni resentimiento. Era un acto de amor propio. Ese momento marcó oficialmente el cierre de un ciclo que durante años había definido su vida emocional. Finalmente, Thalía se permitió mirar hacia adelante sin miedo. Entendió que aunque su historia con Tommy no había terminado como ella esperaba, esa experiencia la había fortalecido. Hoy camina con la certeza de que merece un amor que la respete, la valore y la acompañe con sinceridad. Lo que para algunos fue un escándalo más en los titulares, para ella fue el renacimiento de una mujer que eligió sanar antes que sostener algo que ya no existía. Y así, con la serenidad que da la verdad, comenzó a escribir el siguiente capítulo de su vida, uno donde la paz interior es su mayor prioridad. En los últimos meses, Thalía ha aprendido que incluso las historias más luminosas pueden atravesar sombras profundas y que aceptar la verdad, por dolorosa que sea, es también un acto de valentía. Su proceso no ha sido sencillo, pero sí transformador. Descubrió que el amor propio es la base que sostiene todo lo demás y que ninguna traición puede quitarle la fuerza que ha construido a lo largo de los años. Hoy, mientras deja atrás un capítulo lleno de dudas y silencios, se abre a un futuro más consciente, más libre y, sobre todo, más auténtico. Su historia no termina en el dolor. Empieza en la decisión de sanar. Si esta historia te dejó pensando o te tocó el corazón, te invito a quedarte con nosotros, explorar más relatos como este y suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás historias que nos recuerdan que detrás de cada figura pública hay un ser humano luchando por su propia verdad.